de este fin de semana, ¿no? Podríamos estar hablando mucho tiempo de cada una. Dos palabras que me llaman la atención, me parecen muy significativas de la primera lectura del libro de Isaías, y es venganza, represalia. Llega la venganza, la represalia de Dios. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, nos imaginamos gente, no sé qué sé yo, me voy a vengar de algo que me hiciste, por ejemplo, y me imagino, no sé, agarrando todo a patada, cosas así, ¿no? Pero la venganza, la represalia de Dios por la traición del ser humano nunca es el castigo ni la ignorancia, sino más bien la salvación. Él mismo viene a salvarnos. Fíjense qué fuerte, ¿no? Entonces llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarnos. La respuesta de Dios al hombre pecador, al hombre que traiciona, que lastima y que olvida, no es nunca la venganza ni el castigo, nunca el castigo, sino más bien es la salvación. Dios te quiere salvar. Y entonces a lo largo de la historia, a través de acontecimientos, a través de personas, nos ha ido hablando y ha hecho concreta esa salvación. Hasta que al llegar la plenitud de los tiempos, la hizo concreta en su palabra que se ha hecho carne, que es Jesús, el Hijo de Dios. Hoy lo vemos a Jesús en una actitud o en un pasaje donde sana a un enfermo, en este caso a un sordomudo. Vale la pena recordar que en tiempos de Jesús el ser sordomudo era ser un marginado social, porque, no podía trabajar por sus propios medios y entonces lo único que le quedaba hacer era pedir limosna, era un mendigo. Y además, en esa época, la enfermedad, como bien sabemos, estaba ligada a un castigo divino. Y entonces los judíos creían que la persona que estaba enferma se lo merecía, algo habrá hecho. Y si no lo hizo él, lo hicieron sus padres. Por eso Dios se está cobrando el pecado de esas personas, mandándoles esa enfermedad. Lo cual llama mucho la atención, porque el libro de Isaías, de donde sacamos la primera lectura, no se escribió después de Jesucristo. Era parte de la Biblia, parte de los textos sagrados a los que acudían los judíos. Por lo tanto, podríamos decir que aunque leían una y otra vez que la venganza de Dios no es el castigo, sino la salvación, aunque lo leían una y otra vez, no hacía mella en su corazón. Es decir, ellos estaban más sordos todavía que aquel enfermo por el cual alguien le había pedido ayuda a Jesús. Y fíjense cuál es la actitud de Jesús, llevarlo aparte. De alguna manera, Jesús ya estaba siendo muy famoso, ¿no? Mucha gente lo seguía, y esta actitud de llevarlo aparte es prestarle una plena atención a él, al que sufre, al que la está pasando mal. No lo dejó ahí como uno más del montón, sino que lo llevó aparte y a él concretamente, que estaba sufriendo, lo ayudó. No es la primera vez que Jesús tiene este tipo de actitudes. En el Evangelio según San Marcos, no sé si hace un tiempo lo hemos leído, Jesús se encuentra con un hombre que tenía la mano paralizada y lo pone en el centro. Estaba en la sinagoga, meditando la palabra, reflexionando sobre la palabra. Y entonces pone al enfermo en el centro de la escena. Y acá también, a la vista de todos, no lo pone en el centro, sino que lo aparta. A Dios no le resulta indiferente nuestro sufrimiento. Para Él no somos uno más, no somos un número, somos alguien y nos trata como tal. Y eso es lo que nos enseña a hacer Jesús con los que sufren, con los pobres. Así lo resaltaba también Santiago en la segunda lectura, ¿no? No despreciemos al pobre, no colaboremos a la opresión del pobre, del que sufre, porque ellos tienen que tener toda nuestra atención, ya que tienen la atención de Dios a quien nosotros decimos seguir. Y porque Dios quiere salvarnos, nos da una y otra vez también modelos, ejemplos, personas que nos animan a seguir adelante en el camino, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros catequistas, nuestros hermanos, gente muy cercana a nosotros y también algunos otros
a quienes la iglesia, a quienes Dios a través de la iglesia nos pone como modelo de santidad. San Cayetano, Santa Lucía, tantísimos otros, y hoy también a Fray Mamerto Esquiú. Un santo que, bueno, bien argentino, ¿no? Nacido en Catamarca, que fue obispo de Catamarca y murió siendo obispo de Córdoba. Durante la primera mitad del siglo XIX, todos sabemos qué pasó allá por 1810, 1816, ¿no? La independencia de la patria. Y cuando hablamos de eso nos pensamos que a partir de ahí todo estuvo bien y bueno, todo más o menos se armó, se encaminó. No, era un lío bárbaro. Hasta el día de hoy seguimos teniendo un lío bárbaro en nuestra patria, ¿no? Y en aquel entonces más. Entonces, Mamerto nació apenas unos años después de la independencia de la patria. Le tocó vivir una situación muy difícil, ¿no? De muchas dificultades. Y entonces fue un férreo defensor de la libertad de la patria y de las constituciones nacional y provincial. Y entonces en 1953, Fray Mamerto da una hermosa homilía donde anima a todo el pueblo a aceptar por fin la constitución de ese año, porque él se daba cuenta que era mucho el sufrimiento de la gente, mucho el desgaste de los pobres, era necesario encaminarnos hacia la unidad y se daba cuenta de que para nuestra patria era necesario la unidad bajo una misma norma, que en primer lugar es la norma de Dios, pero también la norma de los hombres, en definitiva, en este caso, la Constitución Nacional, ¿no? Y entonces, fíjense que Fray Mamerto era un hombre de Dios, pero el ser un hombre de Dios no fue un obstáculo para involucrarse con la realidad de su tiempo. Al contrario, fue el motivo para involucrarse con aquellos hombres a quienes él debía evangelizar. A eso mismo estamos llamados nosotros, a involucrarnos, a meternos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En el dinamismo de la vida de los demás, en especial de los que sufren. Dios nos quiere salvar. Y ha empezado a ser concreta esa salvación en nuestra vida a través del bautismo. Ese bautismo que hoy vas a recibir vos, Fabián, con mucha alegría, ¿no? El bautismo nos transforma, nos hace otros Cristos. Es lo más importante que una persona puede recibir en la vida porque nos hace nada más ni nada menos que hijos de Dios. Algo que nada ni nadie nos podrá quitar. Podemos perder absolutamente todo, incluso nos pueden criticar y de hecho muchas veces nos critican, ¿no es cierto? Nos pueden perseguir como le pasó a Fray Mamerto Esquiú, esta defensa de la Constitución y de estos valores tan importantes para la patria, lo llevó a ser perseguido por la fuerza política de la época. Se tuvo que ir de Catamarca durante un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, nos puede pasar de todo, ¿no? Pero si hay algo que nunca perdemos, es la dignidad de ser hijos de Dios. Por eso, querido Fabián, una alegría que le digas sí a Dios, ¿no? Una alegría para nosotros como comunidad ser testigos de que hayan hermanos y hermanas que hasta el día de hoy siguen abriéndole el corazón a Dios en la vida. Le siguen permitiendo a Dios que haga concreta su venganza, que en definitiva, repito, no es castigo, sino más bien salvación para todos nosotros.